Buenos días, gracias por la oportunidad de informar. Bueno, esta es la primera vez que el Gobierno Nacional lanza su agenda de transformación productiva. Se habían lanzado, nosotros habíamos inaugurado una serie de diálogos con el sector productivo. Como usted conoce, hemos tenido cerca de 23 talleres provinciales, 7 foros regionales, 2 encuentros presidenciales, 3.500 personas han participado en estos diálogos. Yo creo que aquí lo importante, Andrés, es tener una visión de cambio estructural de mediano y largo plazo, más allá de la coyuntura y de los problemas que tenemos que resolver. Yo creo que es claro que Ecuador necesita un crecimiento inteligente, un crecimiento económico inteligente, un crecimiento económico inclusivo, sostenible con la naturaleza. El cambio climático es una realidad y ese crecimiento inclusivo, inteligente, sostenible no puede ser posible sin una verdadera transformación del aparato productivo. Y nosotros podemos ayudarlo. Eso con certezas, eso con seguridad, con señales de confianza. Bueno, yo creo que el gobierno ha dado todas las señales de confianza. Yo creo que la agenda de transformación productiva trae todas las políticas, tanto sectoriales, agricultura, ganadería, pesca, como las transversales, capacitación, innovación laboral. Nosotros hemos trazado en la cancha, vamos a tener el código de la producción, donde tenemos claros incentivos a la producción. Fíjese, yo vengo diciendo esto desde hace algunos meses, pero ha sido muy difícil pasar estas noticias. El sector productivo la conoce porque lo hemos reunido, pero las reglas claras del juego, el tema de seguridad jurídica, va a estar en el código de la producción. Vamos a tener tratados, contratos de inversión que permitan, sobre todo en la inversión en sectores estratégicos, tener toda la seguridad. Y en términos de incentivos, también tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo estamos proponiendo un 5% adicional de exención al impuesto a la renta en los sectores priorizados. Porque lo que diferencia esta agenda de otras agendas del pasado, digamos, las agendas de competitividad, usted recordará que el país ha tenido varias agendas, es que nosotros sí tenemos una política industrial. ¿Qué quiere decir una política industrial? Una política de fomento productivo selectivo. Queremos una transformación productiva basada en mayor valor agregado, en servicios, en conocimiento, y para eso hemos seleccionado 14 sectores en los cuales vamos a priorizar la actividad y de alguna manera vamos a sesgar los precios relativos, vamos a incrementar artificialmente la rentabilidad de esos sectores para atraer a la inversión privada. Un poco lo que uno piensa es definir cuál es la vocación del Ecuador, para qué sirve el país, eso lo en qué pueden hacer buenos. Eso lo definen los actores, está definido, eso está definido. La agenda presenta estos 14 sectores que han sido productos de varias metodologías, de varios enfoques, de discusión con el sector privado. ¿Sabe cuál es lo complicado de la política de fomento productivo? Primero, que es una política que tiene que ser personalizada a la unidad productiva, que son muy heterogéneas en el país, la economía popular y solidaria, las microempresas, las grandes. La diferencia de productividad sectorial entre el sector minero, petrolero y el sector agrícola es de 8-1. La diferencia de productividad entre los actores productivos, entre el micro y el grande, las micros pagan entre el 50 y el 55% del salario promedio de la gran empresa. Tenemos que cerrar esta brecha. Justamente porque no hemos resuelto para qué sea bueno. Yo creo que sí lo tenemos claro. Tal vez decir ahora, ¿por qué nos vamos a convertir y nos vamos a transformar en un país industrializado? No podemos. No. O sea, tener la posibilidad de estar en este momento igual a Suiza, igual a Alemania, no. Pero yo creo que hay temas, y eso lo hemos discutido con las empresas, y la agenda lo trae con claridad. ¿Por qué no pensar en Ecuador en un país de biotecnología? Tenemos la biodiversidad más grande del mundo. ¿Por qué no emprender en una zona económica de logística en Manta, que un Ecuador con Asia? Somos el centro del mundo, tenemos una posición privilegiada. Lo que pasa, Andrés, es que tenemos que soñar en grande. Ahora, que los actores de esta transformación productiva no es el gobierno, es el sector privado. Nosotros estamos para poner las reglas de juego, los incentivos, la seguridad jurídica que nos han pedido, que no existan más reformas tributarias, que las reglas queden claras y que incentiven al sector privado. Ese paquete de apoyo, de respaldo, está hecho, está elaborado. Yo creo que está hecho, y yo creo que además el señor presidente fue muy claro en el lanzamiento de la agenda. Yo creo que él dio dos ideas, fuerzas muy importantes. Primero, el aprecio que tenemos por la inversión privada. Aquí se ha hablado muchísimo de que este es un gobierno antiempresa. Y yo le puedo dar a usted muestras, porque aquí lo que importa son los hechos, más que las palabras, de cómo este gobierno ha apoyado al sector privado. Ahora, lo que queremos es un sector privado que pague impuestos, que cumpla con las 4 éticas empresariales, que sea consciente con el medio ambiente, que pague un salario adecuado, que cumpla con las obligaciones laborales. Obviamente, esto al principio el gobierno creó ciertas tensiones.
cobrar impuestos no es fácil, ajustar las normas laborales no es fácil, pensar en una transformación productiva inclusiva que sea para todos y que no se base en salarios de miseria es complicado. O sea, queremos hacer un cambio que realmente es profundo y que también tiene que ver con la cultura ecuatoriana. Porque mira, Andrés, cuando yo voy afuera y hablo por ejemplo, me reuní con varios empresarios en New York hace 3 meses y con agencias de promoción, porque también vamos a sacar una imagen país que también es importante, no solamente para rescatar el orgullo nacional, sino para posicionar nuestro país en el extranjero. Somos el país cuyos sombreros de paja Sofía se conocen como Panama Hats en lugar de conocerse como sombreros ecuatorianos. Entonces, el tema de transformación productiva para mí es un imperativo. ¿Por qué? Porque necesitamos un nuevo rumbo económico. Nosotros no podemos competir con países como China e India, que tienen mano de obra barata e innovaciones tecnológicas que les permiten producir bienes muy baratos en el mundo. Nosotros tenemos una economía dolarizada y tenemos que vivir en una economía dolarizada, donde se hace imperativo verdaderos incrementos de la productividad para realmente poder implementar. ¿Los empresarios están haciendo negocios? Bueno, por supuesto, mire, ese es otro de los mitos. El año anterior, el sector privado el sector privado nacional invirtió $1.800 millones. Sí, cuidado. Esa es la cifra más alta en los últimos 10 años. ¿Y en plena crisis? ¿Dónde están? En plena crisis. ¿Dónde están las fábricas? Bueno, una cosa es el sueño que queremos armar, y ese es el sueño de mediano plazo, donde yo le estoy diciendo un Ecuador con biotecnología, un Ecuador, digamos, con nuevos servicios, un Ecuador con este centro logístico, con turismo, potenciando muchísimo más todas las ventajas que tenemos en el tema turístico. Pero si usted me pregunta qué sectores les ha ido bien en estos 3 años de gobierno, bueno, existen muchísimos. Bueno, pero tal vez en esa excepción, pero son actividades que están relacionadas con el gobierno, con lo público, con lo oficial. No, es que ese es otro mito, Andrés. ¿Es la plata del Estado la que está dinamizando? No, todo lo contrario. Mire, ¿para qué va la inversión pública? Para infraestructura. ¿Para qué sirve la infraestructura? Para toda la producción, para la agricultura. Fíjese usted, como en la ruta de Espóndilos, el sector privado ha invertido más de $200 millones en estos últimos 3 años. Existen verdaderos nuevos enclaves que yo invito a la ciudadanía a conocer, como Manavita. Para mí fue sorprendente encontrarme en una playa que se llama ahora Santa Marianita, que cuando yo era joven no existía, con un verdadero desarrollo inmobiliario de primer nivel. Y están invirtiendo en estos proyectos. Nuestra inversión es complementaria, genera competitividad. El gobierno hace la carretera y abre estos nuevos espacios para inversión. Porque sin infraestructura no podría existir, digamos, la inversión privada. Entonces, no hay una rivalidad en cuál es el motor del desarrollo. Obviamente el motor del desarrollo es la inversión privada, pero sin esta inversión pública que realmente genera la infraestructura adecuada, cambia la matriz energética para tener costos de electricidad adecuados y para ser superhabitarios, exportador de energía que podríamos ser, y además de energía verde y energía mucho más barata, y también está un gran futuro para el país. Sin esa competitividad que reduzca costos de transacción para las empresas, ¿cómo las empresas se insertan en el mundo? Todo esto, ministra, tiene que ver con un tema de fondo, que es la generación de empleo. Obviamente. ¿Hemos hecho eso? ¿Se ha logrado mejorar? Yo creo que durante el primer año de gobierno, durante los primeros años de gobierno, sí. La tasa de desempleo más baja de los últimos años se consiguió en el año 2008. Es que además, otra cosa, Andrés, la gente no ve las cifras en el petróleo. En la economía ecuatoriana ha crecido, en la economía, digamos, no petrolera, la economía, el PIB no petrolero, ha crecido por tasas superiores al 4% desde la dolarización. En nuestro gobierno, en el año 2008, llegamos a un pico de crecimiento de más del 8% del PIB no petrolero. Y el año pasado, que la oposición dice, que ya dejen de culpar a la crisis internacional, no estamos culpando a nadie, aquí no queremos que nos vengan a dar palmadas de felicitaciones. Pero yo sí creo que saber diagnosticar un problema es el 50% de la solución. No podemos extraernos de la crisis internacional que nos apartó, por Dios, pues no podemos hacerlo. Y en esa crisis, el sector privado, no petrolero, creció una tasa del 1%, que nos hubiera gustado que sea la misma del 8% del año anterior, maravilloso, pero hay un contexto que no permitió que esto, pero creo que las medidas tomadas, duras medidas tomadas como las que tomamos en el sector externo con la salvaguarda, nos permitieron paliar una crisis que de otra manera no hubiéramos podido controlar.
manteniendo y cumpliendo el mandato de los ecuatorianos de mantener la dolarización. Es que tampoco no nos podemos extraer de que vivimos en un esquema dolarizado que además que tiene sus ventajas, que yo entiendo que los empresarios pueden planificar de mejor manera, pero que impone además un uso muy limitado de la política pública para poder conseguir estos objetivos. O sea, la transformación productiva, migrar a actividades de mayor valor agregado, de mayor conocimiento, requiere de un trabajo público, privado y también con la academia, también con la universidad.